Bien, en la segunda parte lo que vamos a desarrollar es sistemas materiales. Saben que un sistema material es toda porción del universo, ¿sí?, que yo aíslo para el estudio, ya sea de forma real como imaginaria, y que los sistemas materiales se pueden clasificar en dos tipos. Por un lado tengo los sistemas materiales homogéneos y por el otro los heterogéneos. Un sistema material está formado por componentes. Un componente es cada uno de los materiales que forma parte de ese sistema. Después tengo fases, que es cada una de las partes visibles del sistema material. Y la interfase, que es la línea que separa a las fases. Es la línea entre una y otra fase. Los sistemas materiales homogéneos, cuando yo los observo, veo una sola fase, o sea que los componentes están todos mezclados y las propiedades intensivas van a ser iguales en toda su masa. No se distinguen zonas diferentes. Por ejemplo, podría ser la mezcla entre el agua y el alcohol. Los sistemas materiales heterogéneos tienen dos o más fases, ¿sí? Cuando yo lo veo puedo ver dos o más fases. Algunos componentes pueden estar mezclados y otros no. Las propiedades intensivas van a ser diferentes en sus partes, ¿sí? Dentro de su masa van a ser diferentes propiedades intensivas, dentro de sus fases, y se distinguen distintas zonas. Por ejemplo, puede ser el agua y el aceite. Hay casos en los cuales uno puede llegar a pensar que un sistema material es homogéneo, por ejemplo, cuando uno observa sangre o cuando uno observa la leche. A simple vista se vería como un sistema material homogéneo, pero en realidad se trata de sistemas materiales heterogéneos. ¿Por qué? Porque cuando yo miro la sangre en el microscopio puedo observar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Y lo mismo sucede con la leche. Cuando yo lo miro al microscopio puedo ver la grasa, puedo ver el agua y el resto de los materiales. Un ejemplo confuso suele ser una gaseosa, donde se piensa que es un sistema material homogéneo y en realidad estamos viendo dos fases, una el líquido y la otra las burbujas, y son dos componentes porque las burbujas no es igual al líquido, sino que las burbujas son dióxido de carbono y el líquido, bueno, es agua o en el caso de que sea soda o algún otro líquido. Así que es un sistema material heterogéneo también. En el caso del café con leche, de por sí la leche ya es un sistema material heterogéneo, entonces si yo tengo café con leche, obviamente que va a ser un sistema material heterogéneo. Los sistemas materiales también se pueden clasificar en abierto, cerrado o aislado. Abierto es cuando yo tengo intercambio de masa y de energía con el medio que lo rodea o con el entorno que lo rodea. Un sistema cerrado es cuando solo se intercambia energía, no hay cambio de materia. Y un sistema aislado sería el caso de un termo, por ejemplo, en el cual no se intercambia ni masa ni energía. Bien, el caso de soluciones, todas las soluciones son un sistema material homogéneo. Yo les había dicho cuando vimos los materiales de laboratorio, les había mostrado un matraz. Las soluciones se preparan en un matraz aforado. Todas las soluciones están formadas por un soluto y un solvente, que pueden ser líquido o uno sólido y uno líquido, o los dos en el líquido. El solvente siempre es el componente que está en mayor cantidad, el soluto es el que está en menor cantidad. Y un principio que es importante, que es el principio de conservación de la masa. Por ejemplo, si yo tengo de soluto 40 gramos y de solvente 100 gramos, voy a tener de solución 140 gramos. Eso sería el principio de conservación de la masa, que es que la masa no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, que sería el principio de Lavoisier. Si yo tengo
puedo tener diferentes tipos de soluciones. Si tengo un solvente como el agua, por ejemplo, y le voy agregando soluto, si le agrego muy poca cantidad de soluto, voy a tener una solución diluida. Si luego le sigo agregando más cantidad de soluto, esa solución va a pasar a ser una solución concentrada. Y si luego le agrego una cierta cantidad de soluto, hasta el punto antes de que ya no se pueda disolver más ese soluto, voy a tener lo que se conoce como solución saturada. Si yo luego sigo agregando mayor cantidad de soluto, es decir, que cuando yo lo remueva, ya no se va a poder más disolver soluto en esa solución, lo que voy a tener es una solución que se conoce como sobresaturada. Dependiendo del soluto que yo utilice, voy a tener un determinado margen de solubilidad. Es decir, que tener una solución diluida, concentrada, saturada o sobresaturada va a depender de la naturaleza del soluto y del solvente. Bien, las sustancias que pueden componer los sistemas materiales se pueden clasificar en dos tipos, sustancias compuestas y sustancias simples. Las sustancias simples son aquellas que no se pueden descomponer por un método de descomposición, están formadas por átomos de una sola clase. Y las sustancias compuestas son aquellas que sí se van a poder separar o se van a poder descomponer por un método de descomposición, porque están formadas por átomos de dos o más clases diferentes. Yo lo que siempre digo es que para poder saber si una sustancia es simple o compuesta, busquemos en la tabla periódica. Todo lo que aparece en la tabla periódica es simple. Todo lo que no aparezca en la tabla periódica es compuesto. Hay algunas excepciones, como ser el ozono, que está formado por 3 átomos de oxígeno. Al estar formado por átomos de un solo elemento, es una sustancia simple y no aparece en la tabla periódica. Otros dos ejemplos son el diamante y el grafito. Están formados exclusivamente por átomos de carbono y como están formados solo por átomos del mismo elemento, son sustancias también simples y no aparecen en la tabla periódica. Bien, después tenemos lo que sería una sustancia pura. La sustancia pura es un sistema material homogéneo con un solo componente y que no se puede fraccionar. Hay sustancias que pueden ser puras simples y hay otras que pueden ser puras compuestas. Y hay otras sustancias que no se pueden clasificar como puras. Una sustancia es pura simple cuando no se puede descomponer en más de un elemento, ¿sí? Y las puras compuestas es cuando se pueden descomponer en sus elementos. En este gráfico tienen sustancias que están formadas por átomos de un solo elemento. En este ya tienen moléculas que están formadas por átomos, en el primer caso de un solo elemento, y en el segundo caso son moléculas que están formadas por átomos, pero de diferentes elementos. Entonces, esto sería una sustancia simple, esto sería una sustancia simple, y esta última es una sustancia compuesta. Las tres son puras. Bien, después tenemos lo que sería una notación química. Vamos a ver después o vamos a profundizar esto cuando demos formulación de compuestos y cuando demos tabla periódica. Todos los elementos tienen un símbolo que aparece en la tabla periódica. En el caso del oro es AU. Y todas las sustancias también se pueden identificar con una fórmula. En el caso del agua es H2, que sería 2 de hidrógeno, y O, que es oxígeno. Vamos a ver ahora métodos de separación de fases aplicable para sistemas materiales heterogéneos.
El primer método de separación de fases que aparece acá es una centrífuga. Esta centrífuga es un equipo que tiene adentro como un círculo donde tiene todos agujeros donde se introducen los tubos. Siempre tiene que haber cantidad par de tubos y tiene que estar equilibrado, es decir, si pongo un tubo arriba tengo que poner un tubo abajo y si pongo uno al costado tengo que poner otro en el costado opuesto. Esto es para evitar que se rompa el equipo. Si yo tengo muestras que no llegan a ser par o a equilibrar el equipo, tengo que poner otros tubos con alguna sustancia, como por ejemplo agua, para que hagan de peso y se equilibre el equipo. La centrifugación lo que hace es, o la centrífuga lo que hace es girar a altas velocidades, como parecido a cuando el lavarropa automático o el secarropa hacen el proceso de centrifugación. Y sirve para separar un sólido que esté disperso en un líquido. Por ejemplo, se utiliza en el caso de la sangre, cuando se termina de hacer la centrifugación, se pueden observar en el fondo los glóbulos rojos, luego los glóbulos blancos y bueno, y por último lo que sobra, el plasma y las plaquetas. Es solo para sólidos dispersos en un líquido. Otro de los métodos es lo que, por ejemplo, se utilizarían los albañiles, es lo que se conoce como tamización, en el cual se tiene un tamiz o una malla. Hay de diferentes graduaciones de malla, dependiendo de lo que yo quiero separar. Sirve para separar dos o más sólidos que tengan diferentes tamaños, entonces lo que se hace es pasarlo a través del tamiz, se zarandea ese tamiz, un sólido queda retenido y el otro pasa a través de la malla. Por ejemplo, podría ser para separar piedras de arena. Otro método sería el de filtración, donde yo tengo que armar todo un equipo. Por ejemplo, acá tengo un soporte universal, una nuez, un aro y un embudo con un papel de filtro y abajo un recipiente que permite recoger el líquido. En este caso puede ser un vaso de precipitado, y hago pasar la mezcla del sólido con el líquido por el papel de filtro. El líquido va a pasar y el sólido va a quedar retenido en ese papel. Esto sirve solo para separar un sólido de un líquido. Otro método es la decantación, en el cual yo utilizo una ampolla de decantación. Sirve para separar dos líquidos o un sólido de un líquido. Se introduce el sistema dentro de la ampolla, se tapa, se invierte la ampolla, se destapa y se deja estacionar, que se separe bien, que no haya burbujas. Cuando se pueden observar bien separadas las fases, se abre el grifo y se empieza a vaciar lo que quedó más abajo. En este caso es agua y aceite, así que el agua es lo que va a salir. Se cierra el grifo cuando está a punto de salir el aceite y de esa manera me quedan separados, por un lado el agua, por el otro el aceite. Bien, otro método es el de imantación, en el cual me permite separar dos sólidos. Uno de esos sólidos tiene que tener propiedades magnéticas o propiedades de adherirse a un imán. Entonces, cuando yo paso el imán, esas partículas metálicas van a quedar adheridas al imán y de esa manera se separan. Por ejemplo, podría ser arena con clavos. Bien, otro método también puede ser tría, que consiste en sacar directamente con la mano o con una pinza los sólidos que quiero separar en un determinado sistema material. Eso podría ser para un sólido de un líquido o para dos sólidos. Lo que sí tienen que tener es un determinado tamaño para poder agarrarlo con una pinza o con la mano. Y tiene que haber poca cantidad. Otro método podría ser flotación, en el cual me permite separar dos sólidos. Uno de esos sólidos tiene que tener propiedades de flotabilidad, por ejemplo podría ser arena y corcho. Entonces si yo le agrego agua, el corcho va a flotar y se me va arriba, lo que me permite sacarlo directamente con la mano.
y en el fondo va a quedar la arena. Otro método es levigación, en el cual se separan dos sólidos. Uno de esos sólidos es arrastrado por un chorro de agua. Por ejemplo, cuando estoy lavando la verdura, se va a la tierra que puede llegar a tener esa verdura. Bien, los métodos de fraccionamiento es para sistemas materiales homogéneos. Cuando yo tengo un sistema material heterogéneo, lo que hago es separar las fases, y cuando tengo sistemas materiales homogéneos, no puedo separar fases, lo que hago se llama fraccionar fases. Bien, el primero que aparece acá es un equipo de destilación, en el cual se tiene un balón donde va el sistema material que yo quiero separar. Puede ser un sólido disuelto en un líquido o dos líquidos. Ese balón tiene una salida lateral donde se va a conectar una columna refrigerante. En esa columna refrigerante entra agua por abajo y sale por arriba. Circula agua por fuera y eso permite que se enfríe toda esa columna, para que el gas, a medida que va pasando por esa columna, se condense y vuelva al estado líquido. El balón está tapado, ¿sí? Y ese tapón tiene un orificio por donde va introducido un termómetro. El termómetro siempre, el bulbo del termómetro tiene que coincidir con la salida lateral, y en el bulbo del termómetro siempre se debe observar una gota de líquido. Eso asegura que se está produciendo de forma adecuada el proceso de destilación. Al final de la columna refrigerante tengo que poner un vaso de precipitado donde voy a juntar el destilado. Si yo tengo, por ejemplo, agua mezclado con alcohol, caliento el sistema. El alcohol tiene menor punto de ebullición que el agua. A los 78 grados más o menos va a empezar a pasar al estado gaseoso. Por lo tanto, pasa al estado gaseoso y va a pasar por la columna refrigerante, vuelve al estado líquido y en el recipiente lo voy a obtener. En todo ese intervalo de tiempo se va a mantener la temperatura en los 78 grados centígrados hasta que se termine de destilar la totalidad del alcohol. Una vez que se termina de destilar la totalidad del alcohol, recién va a empezar a subir la temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición del otro líquido. En el caso de si yo tengo agua y alcohol, va a volver a subir hasta los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua. Bien, puede usarse a veces una columna de refrigerante lisa, ¿sí? Como es este caso. Se utiliza mucho para líquidos que tengan puntos de ebullición lejanos, no el ejemplo que di yo de 78 a 100, sino mucho más lejanos. Y también suele verse a veces una columna en forma de serpentina por dentro, como si fuera un resorte, y otras que son como un refrigerante a bolas, donde tiene como diferentes recipientes adentro. Esto sirve para favorecer la separación o hacer mejor el proceso de destilado. Bien, otro proceso de fraccionamiento puede ser la cristalización. Una destilación lleva bastante horas hacerla, dependiendo de la cantidad de sistema material que yo tenga, pero más o menos 3-4 horas para unos 200 mililitros o 300. Es así porque va cayendo gota a gota, ¿no? Es bastante lento. Bien, ahora sí, el de cristalización sirve para un sólido disuelto en un líquido. Consiste en hacer calentar la mezcla. Se calienta hasta que se evapore la mitad del líquido. Después se filtra para quitar alguna impureza que pueda llegar a haber quedado.
Y por último se deja reposar durante un periodo de tiempo determinado y se empiezan a formar los cristales del sólido. Es un proceso que es lento, fácil, una semana dependiendo de la cantidad de sistema material que yo tenga, pero lo mínimo es una semana a 15 días para poder obtener una cristalización. Es solo para sólidos disueltos en un líquido, para sistemas materiales homogéneos. Bien, y el último método que aparece acá es muy parecido, es una destilación también, es muy parecido a la destilación que expliqué antes. Tengo un balón conectado a una columna y después a un refrigerante. Esta columna es tiene una especie de platos, ¿sí? Y lo que hace es ir separando, o sea, es una columna que permite separar con mayor precisión la mezcla de líquidos. Se llama destilación fraccionada y sirve para separar líquidos que tengan puntos de ebullición cercanos. Esto sí podría llevarse a cabo para alcohol y agua que tiene 78 y 100 grados centígrados. No es que no se pueda hacer por una destilación simple como la que expliqué antes, pero voy a obtener un mejor procedimiento o un mejor fraccionamiento del sistema si utilizo una destilación fraccionada como esta, agregando al sistema una columna de fraccionamiento. Mediante este proceso es que se destila el petróleo y se obtienen los diferentes componentes, la nafta, el gasoil, el queroseno, el alcohol y demás. Bueno, otro método de fraccionamiento podría ser el de evaporación, el cual consiste en calentar el sólido disuelto en el líquido. Solo lo puedo llevar a cabo si no me interesa volver a tener el líquido. ¿Por qué? Porque yo caliento y hago evaporar todo el líquido y me queda solo el sólido. Bien, la próxima clase, dentro de 15 días, estaríamos haciendo lo que se conoce como estado coloidal.